En el libro de Marcos, en el capítulo 6, donde se relata la muerte de Juan el Bautista, y no voy a leer todo el capítulo completo, pero lo que trata aquí es de cómo Herodes manda arrestar a Juan, posteriormente lo coloca en una cárcel, porque el testimonio de Juan era molesto a la forma de vida de que llevaba esta autoridad bajo el Imperio Romano. Quería tratar el tema a partir del versículo 22, capítulo 6, en donde dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a un guardia, a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Bueno, aquí hay varios puntos a tratar. Uno, ya lo dije, era que el testimonio de Juan era molesto, porque si bien Juan pertenece a lo que era a una línea profética, de la línea antigua, de lo que era la ley de Moisés y todo eso que lo rodea, pero básicamente la ley de Moisés trata dos puntos. Una es la línea horizontal y otra sería la relación de Dios con aquellos que han tomado en cuenta lo que Dios dice. O sea que la ley de Moisés básicamente se puede dividir en dos: lo que es la relación con los semejantes y lo que es la relación con Dios. ¿Por qué quiero tratar este tema específico? Bueno, porque hay una línea de lo que es la institución protestante, de corte, digamos, en lo que se refiere a la moral y a las buenas costumbres, que tiene cierta similitud con lo que son los movimientos libertarios que se están dando hoy en día. Ahora, ¿por qué es que estos movimientos libertarios que se adjudican de ser de una derecha más pura a lo que está viendo ahora, donde se ve que la derecha y la izquierda operan bajo la misma línea de forma de vida que le quieren imponer a la gente? Entonces, se han presentado distintos movimientos libertarios que, al tener un sesgo moral en cuanto a la moral y las buenas costumbres, esto cae, digamos, en una línea simpática con lo que son las instituciones protestantes. Porque al tener un mensaje donde se defiende la vida a través de lo que es el combate al aborto y lo que es la familia, esto tiene como un eco en lo que son las instituciones protestantes. Pero ¿cuál es el peligro de todo esto? ¿Por qué hay muchas instituciones que están siendo enredadas con esto? Ahora, esto no es un ataque a las personas que están realizando lo que ellos llaman la batalla cultural, porque hay un dicho por ahí que se dice que el enemigo de mi enemigo es como mi amigo, pero ¿hasta dónde estas dos líneas de lo que es la institución protestante y lo que son estos libertarios, hasta dónde van juntos? Bueno, precisamente hasta lo que sería la segunda parte de lo que es la ley de Dios, en donde se dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Todos estos movimientos libertarios no es otra cosa que otra expresión de la democracia. Se puede decir, por ejemplo, que Dios es la verdad, y mucha gente diría: amén, sí, Dios es la verdad. Pero si uno fuera a una sinagoga de repente y uno dijera: Dios es la verdad, esto que uno diría también tendría que ver con lo que sería el judaísmo. Y si uno se fuera a un templo musulmán también. Pero, ¿qué pasa si nosotros decimos Cristo es la verdad? Cristo no es un factor de unión, sino que es un factor de división. Por eso Cristo dijo que yo no he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer espada y a poner al hombre en contra del hombre.
Y es una falacia decir que Dios es la verdad sin hablar del testimonio que Dios ha dado, porque la verdad es la suma de la palabra de Dios. Entonces, no alcanza con decir que Dios es la verdad, porque precisamente ahí es donde está la falacia. Al decir que Dios es la verdad y al hablar en contra del aborto y defender, defender los valores tradicionales que, que están fundamentados en lo que es el judeocristianismo. Cuando un individuo habla de todo esto, claro que esto tiene un eco en lo que son las iglesias evangélicas, porque esto es un mensaje que cada vez se está perdiendo más en lo que es el mundo, en donde el mundo está quedando prácticamente con las patas para arriba, y en donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Precisamente estos movimientos libertarios que defienden los valores tradicionales y que por eso en consecuencia buscan lo que es la simpatía de la gente, de los distintos templos, porque esto después se traduce en votos. Por eso usted lo ve defendiendo a ciertos individuos en distintos lugares del mundo, que muchas veces visitan los templos y hacen oraciones y como que también se apoderan de lo que es la jerga protestante, ¿no? en lo que es donde se toman versículos para motivar al público, para que el público después a su vez los apoye en las urnas. Pero todo esto no es otra cosa que otra expresión de la democracia, porque todo esto parte de la misma raíz. Supongamos que toda esta línea de lo que son los movimientos libertarios, donde se basan en la moral y las buenas costumbres, supongamos que todo esto tuviera éxito, en donde lo que se dice como la extrema derecha ganara y todo eso, y que bueno, se fundara una nueva sociedad basada en los valores tradicionales y todo eso. Pero al desechar lo que es la cabeza de Juan, en donde la cabeza de Juan es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, lo que se vuelve a generar es más de lo mismo. Porque se coloca un fundamento en donde la piedra principal fue desechada. Entonces se convierte en más de lo mismo. Este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, es algo similar que ocurrió en lo que es donde Dios se cansa de lo que es la manía de los hombres de vivir como si Dios no existiera, en donde Dios dice: bueno, voy a raer a toda carne de debajo de los cielos. Entonces envía un diluvio y esta gente idiota, estúpida, no entiende hasta el momento que el agua se los lleva a todos. Y Dios vuelve a crear una sociedad en donde que se esperaría que le tuvieran cuenta, y más siendo testigo de todo lo que sucedió. Y no pasó ni siquiera una generación en donde el mundo comenzó a ser exactamente igual. Y no solo eso, sino que fue empeorando cada día más, y va a seguir empeorando cada día más, y bueno, eso ya quedó atestiguado de una forma bien clara. O sea que, suponiendo que todo esto tuviera éxito y se lograra fundar, cosa que no va a pasar, desde ya se lo digo, pero suponiendo que todo esto tuviera éxito, va a suceder exactamente lo mismo. Porque el problema está dentro del hombre. Y cuando la ley se le saca, cuando la ley se la descabeza, porque la Constitución en su estado más puro y original no es otra cosa que una ley mosaica en donde se le ha sacado el primer mandamiento. Por eso ese afán que tenía la hija de esta mujer impía en descabezar a Juan, porque la cabeza de Juan era molesta.
O sea, Juan sin su cabeza era un hombre más, estoy hablando en sentido figurado. Juan sin su cabeza era un hombre más de los que caminan por la tierra, que se basan en la moral y la buena costumbre, porque, vuelvo a repetir, si a la ley de Dios se le saca lo que es el primer mandamiento, lo que tenemos ahí es un hombre bueno, un hombre con buenas actitudes, con buena moral. ¿Y quién define lo que es moral y lo que no? Eso es otro tema. Pero es otro hombre más que ha sido engañado por lo que es este príncipe de la mentira, que camina por este mundo con buenas actitudes, pero sin teniendo lo que es la piedra del ángulo, la parte principal. La Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno y los distintos templos protestantes no son la excepción, porque ya he hablado acerca del evangelio que se está predicando en los distintos templos. Ya hablé que no es el evangelio apostólico, he hablado mucho de eso. Y ellos piensan de que creando asociaciones y metiéndose en lo que es el terreno político y llegando hasta la cúspide, que así es que van a poder lograr y tener una victoria del reino, digamos, ¿no? Y en donde el mensaje de la Odisea calza también para los días de hoy, y especialmente para lo que es los distintos espectros protestantes que hay, que Cristo le dice de que no es de esa forma que se libra la batalla, no es de esa forma. En donde él dijo de que se vencía de acuerdo a la forma en que él había vencido. Entonces ellos en su fantasía mental piensan de que, por ejemplo, si tienen un presidente, un mandatario que tenga afinidad con lo que es la institución protestante, que de esa forma van a poder generar lo que es un ambiente cristiano, y están ciegos porque no es de esa forma. Primero, que es un terreno que está podrido. No digo que todos sean lo mismo, pero estoy convencido, y esto o sea, no es que de repente uno necesita una revelación para darse cuenta de esto, pero alguien que está alineado con lo que es toda la ley de Dios, específicamente a través de Cristo, yo le diría que es muy difícil, a no ser por una intervención muy directa de Dios, que pueda llegar a lo que es la presidencia de una nación. Porque el mensaje que va a dar no es un mensaje simpático, no. Hay un dicho en lo que es la jerga futbolística, en donde se dice de que lo más puro en el fútbol es el hincha. Y usted ve que de repente un equipo no funciona, y no quiero tampoco meterme en un terreno que no entiendo mucho, pero usted ve que cuando pierde un equipo, muchas veces se apela a lo que es sacar el técnico, y el técnico actúa como una especie de fusible, y bueno, y como que el hincha renueva su esperanza, pensando de que ahora sí van a tener una oportunidad. Y en el terreno político también sucede algo similar, en donde la gente ilusionada va, emite o precisamente entrega su voluntad en lo que es en lo que son las urnas, con la ilusión de que esta vez sí las cosas se van a hacer de forma diferente, y que bueno, la nación va a tener o a comenzar con un periodo de prosperidad distinto. Esto es difícil de analizar en pocos minutos, pero si no se entiende de que el problema está en la raíz, porque el creyente que ha comprendido un poco entenderá de que el creyente tiene una doble ciudadanía, en donde en una de esas ciudadanías no hay una democracia, sino que hay una teocracia, porque en el reino de Dios la democracia no existe.
Eso es un invento al que han apelado los hombres para tratar de convivir y para tratar de convivir en paz, pero eso es un sistema que está plagado de fallos. Entonces esta gente se mete en los templos por invitación, apelan a versículos bíblicos, por ejemplo, diciendo si Dios está con nosotros, quién contra nosotros, y algunos otros más, algunos más moderados en sus dichos, porque quieren ser fieles a sus raíces, por lo tanto, mencionan la palabra Dios sin mencionar a Cristo o dejándolo de lado. Y ese es el peligro cuando se habla de Dios sin hablar de Cristo, porque Cristo define las cosas, define los pensamientos, define las actitudes y por lo tanto define las culturas también. Por lo tanto es peligroso para esta gente, primero que no entienden cómo es el sistema del reino de Dios. Quisiera Dios que lo entendieran, pero al no entender cómo funcionan las cosas, cómo es la estructura y cómo se relaciona lo que es el reino de arriba con el reino de abajo, al no entender todo esto, es que ellos derrapan porque ponen su confianza en el hombre, pensando de que el hombre puede construir una sociedad que le permita vivir en paz. Y eso sin Cristo es imposible, como ya lo dije anteriormente. Si en una nación, lo que son los diputados y los senadores, y el que entre comillas va a la cabeza, si buscaran el rostro de Dios, pero de una forma verdadera, estoy convencido de que esa nación despegaría como nación. Porque Dios, que es fiel a lo que Él dijo, si se humillara mi pueblo y buscara mi rostro, es una condición que Dios colocó. Pero ¿qué sucede cuando se ambiciona el poder, cuando lo que se persigue es el poder y también el poder económico? Esto es incompatible con lo que Dios espera de una nación. Por lo tanto, hasta que eso no ocurra, el ciclo se va a repetir una y otra vez, hasta el día que Dios le vuelva a poner un fin definitivo a lo que es el periodo de esta historia humana, en donde Dios mismo, a la cabeza, va a ser el que gobierne a las naciones.